Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 13 de la CAM, el objeto del psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición el doctor José Suberman. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, Lauri, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación. José es analista AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. AE es el analista que ha dado cuenta de su fin de análisis y así fue nominado, y AME es analista con formación suficiente siguiendo la proposición del 9 de octubre y las proposiciones de Lacan. Digo porque a veces lo nombramos y no se entiende de qué hablamos, ¿no? Entonces les decía, José Suberman es AE y AME de la ESBA, de la cual ha sido presidente, no recuerdo en qué año, 80 y pico. 85, Ahora nos va a decir 87. 85, 87. Bien. Varias veces miembro del comité de redacción de Cuadernos Sigmund Freud, que es el libro o el cuadernillo o la presentación príncipe de la escuela. Es autor de Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña, que recientemente ha sido reeditado, y es autor de numerosos artículos en diferentes espacios. Ha sido cofundador de la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, de la cual ahora en septiembre se hace un Lacano en Mar del Plata. Es miembro de jurado de PASE de la ESBA, que es esto de la nominación de AE, y es miembro de PASE de otras escuelas que comparten este dispositivo, como la nuestra. Ha sido varias veces miembro del cártel de redacción de jurado de AE, dictó y dicta seminarios en Rosario, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Montevideo, en Porto Alegre, en Salvador de Bahía, en Recife y en Melbourne. Digamos que anda con una valijita a cuesta. No, ya no. Bueno, muy bien. Ya no, bueno. Ya A no. mí me verán que estoy mirando dos cosas al mismo tiempo, porque se me rompió la computadora, claro esto, y estoy con una computadora ciega por un lado donde tengo las cosas escritas y otras con el celular. Así que pido disculpas. Pero a veces ocurren estas cosas. Bueno, José, es un gustazo que estés acá. Él nos va a hablar del objeto del psicoanálisis oral, oral, anal, escópico e invocante, la clase 21 y 22 del seminario 13. Con José terminamos las puntuaciones del seminario 13 y haremos un receso, creo que hasta septiembre, que comenzaremos con la lógica del fantasma. Así que bueno, muchas gracias, José, por estar acá. Me muteo y le pido a Lauri que escriba en el chat tu mail, que josesuberman@yahoo es. No, Gmail. No, Suberman José. Gmail.com. Al revés, subermanjose@gmail.com.ar. Perfecto, ya lo estoy escribiendo. Muy bien. Dale, por favor. Bueno, me muteo y te cedo la palabra, José. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la primera presentación, y muchas gracias, Estela, por tu presentación y tu invitación. Bueno, como no nos conocemos, les digo que si no se entiende algo de lo que digo, me pueden interrumpir, ¿eh? Levantan la mano o se desmutean y me preguntan. No tengo vocación de hablar solo, prefiero hablar con ustedes. Bueno, los saludo a todos los asistentes, en especial a las que conozco, como Laura Guterman, veo acá de Bahía Blanca, un saludo grande, y a Mónica Peisajovic también la conozco. Y bueno, comenzamos a trabajar. La primera cuestión que quiero señalar es que este es un seminario muy importante
porque no cobra valor solamente la palabra, como era hasta ahora, sino que también cobra valor el objeto en el cual se centra, que nos va preparando para el próximo seminario que anunció recién Estela, la lógica del fantasma, donde la novedad es que sujeto y objeto valen igual. Del lado del sujeto se lee el deseo y del lado del objeto el estilo de goce. ¿Cierto? En la fórmula del fantasma, que ustedes conocen seguramente, se lee del lado del sujeto. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Eh? Hola Laura, me apareció el cartel ahora en vez de mi imagen. ¿Te apareció un cartel de sobre qué? Porque en realidad no El de invitación. tenés manera de... Disculpe, cuando usted deja de hablar, tiene programado para el que habla. Cuando usted deja de hablar, le aparece el cartel del centro Perfecto. 2 y así. Bueno, La que entonces, desapareció es Estela, no la veo. Bueno, no importa. Bueno, lo que les muestro, bueno, tampoco aparezco. ¿Mm? No, no aparezco, no sé qué pasó. Sí, igual estás. ¿Vos estás en una compu? Sí, Fíjate si recorre con el mouse la parte de arriba, tenés un iconito que dice vista, te va a aparecer un cartelito que dice vista. sí. Ahí pone galería, así nos ves a todos. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias. Acá en la forma del fantasma puse del lado del sujeto se lee el deseo y del lado del objeto el estilo de goce. ¿Eh? Esto es importante porque, bueno, hoy vamos a ver las cualidades de cada uno de los objetos que nombra Lacan, que pasa a tener el mismo valor que que el deseo del sujeto. Hasta acá era todo el sujeto como efecto de la cadena de significantes. A partir del fantasma valen igual la cadena de significantes que el objeto que marca el estilo de goce. En Freud ya se distinguen claramente representación de objeto. La representación, ustedes recordarán de sus lecturas, puede ser la representación de palabra que se dice y la representación de cosa que se escribe. ¿Cierto? Pero el objeto no queda totalmente representado. Al objeto se lo goza, se lo chupa, se lo escupe, se lo retiene, se lo expulsa, se lo mira, se deja mirar, se emite la voz, se oye, pero digamos, no cabe del todo en la palabra. Esta es la distinción freudiana entre representación, que cabe en la palabra dicha o escrita, del objeto que se lo goza, pero no cabe del todo en la palabra. El objeto de Lacan no es lo mismo que el objeto en Freud, ¿cierto? El objeto en Freud es difícil distinguir en qué registro va. Por ejemplo, en 3 ensayos te dice que cuando habla de la elección masculina de objeto, que si la madre está caída, un hombre, buscando esa zona erógena preferida de la madre, los ojos, la mirada, la boca, los pechos, la cola, en fin, las piernas, digamos, buscando ese objeto, el hombre encuentra una mujer, ¿cierto? Pero esto es la cualidad.
Por eso hay quienes prefieren mirar pecho, quienes prefieren mirar cola, quienes se fascinan con los ojos o con los labios, pero buscando esa zona erógena, ese objeto parcial, el hombre encuentra una mujer. A partir de que la encuentra, supongamos caminando por Santa Fe, comienza a desearla, es decir, a decirle un piropo. El deseo sí cabe en la palabra, se enuncia, se dice, y luego le confiere todas las cualidades del amor, dice Freud, que hace tan distintas a esa mujer de la cual se enamoró del resto. Lacan, cuando habla del objeto A y hace el nudo, lo va a significar en lo real como objeto de goce. Podemos equipararlo a la zona erógena. Digamos que el cuerpo fragmentado de la pulsión parcial, nuestro cuerpo no vale en todos los puntos igual, como el cuerpo de un esquizofrénico. Todos tenemos, a algunos les gusta que le toquen acá, a algunos les gusta que lo acaricien allá. No valen todos los puntos del cuerpo igual. Eso es la zona erógena de Freud, y lo que Lacan, tomando el objeto A, anudado por el anillo real, dice objeto de goce. Cuando lo anuda el objeto simbólico, lo que yo llamé el piropo, el deseo, dice el objeto A como causa de deseo. Cuando lo toma el objeto, el anillo simbólico. Y cuando lo toma el anillo imaginario, es el objeto de amor. Es una lógica que hace Lacan muy claramente, que es difícil de ubicar en Freud. En este ejemplo de los 3 ensayos que les ubico, es para que quede más claro, ¿sí? Si es que queda claro. En el seminario 8, Lacan ya empieza con alguna cita a decir, digamos, por qué le va a dar la jerarquía al objeto. Se las leo porque me parecen importantes. Ay, no lo encuentro ahora. Ah, sí. Es en la propia medida en que algo se presenta como revalorizando el tipo de deslizamiento infinito, el elemento disolutivo que trae la fragmentación significante en el sujeto, que algo toma el objeto, el valor de objeto privilegiado que tiene ese deslizamiento infinito. Es decir, por la vía del significante hay una metonimia infinita. ¿Qué es lo que no tiene esa metonimia infinita? El objeto, del cual paso a gozar. Pero el objeto como tal pone como un punto que detiene el deslizamiento infinito de esa metonimia. Es en esta medida que un objeto puede tomar con relación al sujeto ese valor esencial que constituye el fantasma fundamental, donde el sujeto se reconoce como detenido, o para recordarles una noción más familiar a los lectores de Freud, fijado en esa función privilegiada que nosotros llamaremos objeto A. Esto, si quieren saberlo, es de la clase del 1 de marzo del 61. Les leo una más para que quede claro esto de la dimensión del objeto. Y es de la misma clase. De lo que se trata del deseo es de un objeto, no de un sujeto. Y es justamente aquí donde yace el mandamiento espantoso del Dios del amor, que consiste justamente en hacer del objeto que el don designa
algo que en primer lugar es un objeto, no es un significante, y ante el cual en segundo lugar desfallecemos, vacilamos, desaparecemos como sujeto. Esta depredación, esta caducidad de que se trata, somos nosotros como sujetos los que la cargamos, y lo que ocurre al objeto es justamente lo contrario. Quiere decir, este objeto está sobrevalorado, y es en tanto tal que tiene esa función de salvar nuestra dignidad de sujetos. Está sobrevalorado. Lo mismo que dice Freud de cuando la zona erógena deviene deseo y luego objeto de amor. Es decir, el objeto hace de nosotros otra cosa que esos sujetos sometidos al deslizamiento infinito del significante. Hacer de nosotros otra cosa que sujeto de la palabra. Ese algo único, inapreciable y insustituible a fin de cuentas, que es el verdadero punto de donde podemos designar lo que llamé la dignidad del sujeto. Entonces quise subrayar esto de la diferencia en Freud entre representación y objeto, la diferencia entre Lacan entre significante y objeto A, para entrar en tema. Hoy vamos a hablar de las especies del objeto A, que algunos lacanianos diferencian del objeto A puro. Las especies del objeto A son las coberturas del objeto A, ¿sí? Para esto, para seguir con el valor que tiene el objeto, importa hacer algo que en el posfreudismo quedó bastante confundido, que es desbiologizar, desempirizar el valor del objeto. Vamos a ver que el objeto oral no es necesariamente el pecho, empírico ni biológico. Es decir, y que tampoco vale por fuera del cuerpo. Vale como zona erógena, ¿cierto? Si seguimos con el objeto oral, no sé si alguna vez vieron la estampita de Santa Águeda. Santa Águeda fue una santa que había tenido muchos hijos y un militar muy importante, muy jerárquico del Imperio Romano, adoraba sus pechos, la perseguía. Ella no quería, ¿cierto? Una viuda que no quería estar con ese hombre, y lo que aparece en la estampita es que ella se corta los pechos, los pone en una bandeja y se los entrega. No vale el objeto separado del cuerpo. No son los pechos biológicos, los pechos empíricos lo que cuentan. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las especies del objeto, tal como Lacan lo plantea en el grafo de la última clase del seminario de la angustia. Objeto, como lo escribió Estela en el título de la clase. Objeto oral, no. Objeto oral, anal, mirada y voz. La voz en línea con el objeto oral, que se juntan en la boca, la mirada en línea con el objeto anal, ordenados por el falo. La serie ordenado por el falo que escribe acá arriba, y acá pone objeto A para que queden claro que son especies del objeto A. Voy a empezar ahora con cada uno de los objetos y trataremos de llenar un esquema que diga así. Ven acá, puse los 4 objetos. Oral, anal, mirada, voz. Y acá puse punto de angustia y punto de deseo.
vamos a tratar de completarlos para hacer la clínica de cada uno de estos objetos, que es el punto de fijación del sujeto. Nombre equivalente al fantasma lacaniano. El punto de angustia del objeto oral, Lacan lo ubica del lado del gran otro, pongamos A, y el punto de deseo del lado del sujeto. Ahora empiezo a llenar el cuadrito del lado del otro, y el punto de deseo del lado del sujeto. ¿Qué es el punto de angustia? El punto de angustia Lacan define como agotamiento del pecho materno, pero como me importa desbiologizar el concepto, paso a dar algunos ejemplos donde lo que se juega no es la leche del seno materno, sino otras cosas. Yo resumo esto que Lacan escribe del lado del otro como no hay más. No hay más del lado del otro para mí. Lacan escribe agotamiento del pecho materno, que también pueden escribirlo ahí, del lado del otro. No es de mi lado el punto de angustia. El punto de angustia es que no haya más leche para mí. Pero para intentar desbiologizar, ¿está bien? Bueno, para intentar desbiologizarlo, por ejemplo, un paciente en plena crisis de 2001, una persona muy correcta que había hecho una muy buena evolución, me dice, tengo que dejar porque me quedé sin trabajo. Era un bancario que quedó sin trabajo. Bueno, en ese caso yo tuve la certeza de que dejarlo sin análisis era como interrumpir un proceso que le había hecho durante algunos años, casi 3, y que había evolucionado muy bien. Entonces le planteo que siga, que ya va a conseguir trabajo. Y él insiste, no va a haber más trabajo para mí. No hay más trabajo para mí porque tengo 50 y pico de años y cualquier empresa va a tomar a un contador mucho más joven. Le conviene más por el salario, porque no paga antigüedad. Es muy difícil, no hay más para mí. No voy a tener más plata para mí, no voy a tener más dinero para sostener mi familia. Y se volvía a hundir en una crisis depresiva como la que le atrajo al análisis y del cual había salido muy bien. Le digo que se quede en análisis y al poco tiempo, bueno, él consiguió otro trabajo como adicionista de un restaurante de la Costanera, que no estaba a la altura, pero pudiendo trabajar esto, consiguió algún otro laburo. Pero ¿en qué lo quiero centrar? Quiero centrar que esto no hay más plata para mí, no es que porque habla de la plata es un objeto anal. Susana López Santos. ¿Cómo? Candy, wow, Perla. Ya está, José, se silenció. Acá estoy de nuevo. Bueno, digamos, lo que quiero subrayar es que él diga no hay más plata para mí, no porque hable plata es la sublimación del objeto anal. El punto de angustia, no hay más para mí del lado del otro. No hay más trabajo para mí. No voy a tener más plata. No voy a poder mantener a mi familia. No le voy a poder dar de comer a mis hijos. No hay más para mí. Es la clave del punto de angustia oral. ¿Cierto? Una histérica que habrán escuchado muchas veces que te dice, no hay más hombres para mí. No hay hombres para mí. Los que no están casados son putos.
vieron esas cosas que se escuchan a veces en el diván, no hay más hombres para mí, también es un punto de angustia oral. No hay más del lado del otro para mí. Y este es el punto de angustia que hay que trabajar en estos casos. Si quieren les doy otro ejemplo de mi clínica. Una paciente que también había evolucionado muy bien, una histérica que estaba muy acostumbrada a ir a las guardias, donde, como ustedes saben, se maltrata a las histéricas, vienen desmayadas, les hacen compresión de ovario, les retuercen un pecho, entonces se despiertan y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y salen caminando. Pero esta mujer estaba muy acostumbrada a ese maltrato hasta que se empezó a analizar, había hecho una buena evolución en esos meses, estaba construyendo una pareja, mejorado su lugar en el trabajo, y bueno, le anuncio mis vacaciones, que en esa época eran en febrero, y le agarra una fuerte angustia porque dice, ¿qué voy a hacer yo ahora en febrero? Si me agarra la angustia, si me agarra el miedo, ¿qué hago? ¿Tengo que volver a las guardias para que me traten así de mal como me trataban antes? ¿Qué puedo hacer? Obviamente era el mes de enero, la angustia de ella iba aumentando, esto le aparecía como una amenaza muy grande, digamos, no hay analista en febrero, no hay analista en febrero, ninguno se queda en Buenos Aires, era la costumbre de la época, y entonces le digo, bueno, hasta que en un momento, cuando iba aumentando su angustia, sí se me ocurre decirle, no, su analista no está, pero no es que no hay analista, que usted no tiene analista. No está, pero hay. Hay analista para usted, el 2 de marzo nos volvemos a encontrar, hay analista, lo cual pudo internalizar, digamos, esto de que no es una cuestión empírica la presencia del analista, sino un sentimiento. Algo que se siente en la transferencia es la presencia del analista, que es un concepto del análisis, ¿cierto? La presencia del analista. Digamos que es lo que posibilita la transferencia y también lo que genera la resistencia. Entonces, decirle tan simplemente, no es que no tiene más analista, no está, no es lo mismo que no hay. Usted tiene un analista, bueno, ella pasó a decirle, bueno, lo voy a cuidar en mi interior, todo eso, y igual le dejé el nombre de alguien por si quería consultar, por suerte no lo necesitó y siguió bien. No sé si vamos bien con estos ejemplos. ¿Vamos bien? Bueno, les cuento, incluso podemos hacer con esto también el análisis de un mito. Para no repetir los ejemplos de Lacan, tomemos uno más nuestro. ¿Por qué se adora tanto a la difunta Correa? Ustedes cuando van manejando por la ruta o van acompañando a quien vaya lo lleve por la ruta, ven siempre donde están las imágenes de la difunta Correa un montón de botellas de agua. No sé si alguna vez se preguntaron por qué todos los choferes le ponen toda esa botella de agua. A mí me hizo pregunta. Bueno, en realidad unas vacaciones de invierno que llevan a mis 4 hijas a San Juan, digamos, quise ir al lugar ese, hay que atravesar kilómetros de arenal para llegar allí, y cuando llegamos, bueno, es como una ciudad, hay tanta gente que le va a pedir cosas a la difunta Correa que hay un hotel con lo que cuesta trasladar el agua desde la localidad más próxima a este punto que se llama la difunta Correa, y hay un pabellón lleno de vestidos de novia, gracias difunta Correa me hiciste casar, otros llenos de chapas de camiones, gracias difunta Correa me permitiste comprarme mi camión,
Otra lleno de camisetas de fútbol. Bueno, mis hijos me empiezan a pedir, comprarnos una camiseta de Racing, así la ponemos acá y salimos campeones. Le digo, pero están locos, ¿qué les agarró? El misticismo. ¿A dónde? Pobre, no se las compré y yo me compré el libro del mito de la difunta Correa, que es donde les paso a contar qué es. En una guerra intestina de San Juan, se retiraban un bando, el que perdía, se retiraba para salvarse. Correa y su hijo se fue por el Arenal a cruzar el desierto y no caer ahí en el medio del tiroteo entre los bandos. Cuando los soldados se retiran, la encuentran a ella muerta, pero el hijo, el bebé, mamando. Es decir, que había superado el punto de angustia. Había superado el punto de angustia, no hay más del lado del otro. Ella, aún muerta, digamos porque estaba aún hidratada, podía amamantar a su hijo. Los soldados recogen al bebé y lo salvan, ¿cierto? Lo llaman a un lugar donde lo atienden y lo salvan. Digamos, cada mito enseña una verdad, como dice tanto Lévi-Strauss como Lacan, ¿cierto? Cada mito es como un contenido manifiesto que trae una verdad a leer. Le dejan agua para que no aparezca el no hay más del lado del otro, y por eso le agradecen lo que pudieron conseguir para ellos como sujetos del lado del otro. Otro ejemplo, si quieren, también clínico, es cuando Eric Laurent vino a Buenos Aires, contaba de su análisis con Lacan, que él era un muchacho que tragaba libros y tragaba comida, ¿cierto? Una clara fijación oral. Tragaba libros, tragaba comida, tragaba, ¿cierto? Y hasta que un día Lacan, cansado de interpretaciones así de la palabra, se incorpora del diván, según dice, le abre la boca grande como el león de la Metro Goldwyn Mayer y dice ¡ah! ¿Cierto? Entonces, Eric Laurent dice, en ese momento entendí que yo me sentía tragado por el otro. En ese momento hice clic, con todas las palabras no me alcanzó. Bueno, ese era el estilo de Lacan. Yo le hubiese dicho esto, que se siente tragado por el otro, por ahí no en un estilo tan dramatizado, pero lo cierto es que en él produzca un efecto muy importante, que según él, vieron ahora a su muchacho flaco de un cuerpo atlético, cuando yo lo vi, ahora ya está un poco más viejo, era un muchacho de un cuerpo atlético, flaco, no un morfón, y tampoco un tragalibros, ¿cierto? Bueno, también dijo una cosa que no me pareció nada brillante, que desde entonces no lee más novelas, que ahora se dedica a leer cuentos, cosa que no lo podemos poner en la cuenta de Lacan, sino en la cuenta de Laurent. Bueno, el punto de deseo queda al lado del sujeto. El punto de deseo queda del lado del sujeto. Es decir, por ejemplo, cuando Lacan habla de tipos de suicidio, hablan de los que se dejan morir, son los que no reclaman el pecho. Del lado del sujeto, el punto de deseo podemos poner deseo o búsqueda de pecho, ¿cierto? Acá en el cuadrito que les proponía hacer de los objetos de Lacan, del lado del punto de deseo, el sujeto. O buscas el pecho o te dejas morir. Tan distinto a los suicidios de fijación anal, que son muy violentos, ¿no? Bueno, después los consideramos.
Bueno, si esto más o menos está claro, pasamos al objeto anal, díganme, ¿sí? A ver, acá hay unos chats, a ver si me preguntan algo. Sí, muy bien, gracias, José. Ah, bueno, no hay preguntas, celebran los Por ahora no, José. No, ya aparecerán. Bueno, en el objeto anal, Lacan dice que se invierte. ¿Dónde puse acá? Se invierte. El punto de angustia queda del lado del sujeto y el punto de deseo del lado del otro. Del lado... Ay, espera, quería también decir cómo se juega en la transferencia el objeto oral. Digamos, vieron que hay pacientes que tienen mucho miedo que el analista los trague. Ya siento mucha dependencia. Sigo acá y es una dependencia. ¿Más qué dependencia? De acá te voy a decir cuando querés. ¿Con quién se te juega esa dependencia? Este miedo a que el analista te trague. Si justamente de un lugar donde vas el día que querés es del análisis. Pero el fantasma de que el analista me va a tragar corresponde justamente al punto de fijación con el objeto oral. Bueno, el objeto anal. ¿Por qué Lacan invierte y pone el punto de angustia del lado del sujeto y el punto de angustia del lado del otro? Porque el punto de angustia es cuando la pregunta del sujeto es, ¿podré darlo? ¿Podré dar mi objeto al otro? Lo sintetizo con dos palabras, como para que quede fijado, me parece que es gráfico, ojalá les resulte gráfico a ustedes. ¿Podré dar mi objeto? Ese objeto que me piden tanto del lado del otro, ese objeto que me están pidiendo, ¿cierto? Me das tu caquita, bebé, me das tu caquita, hace caquita, que te doy un beso, que es el fundamento de la oblatividad del neurótico obsesivo, ¿cierto? Te doy un objeto a cambio de amor, ¿sí? Entonces te doy, si me das tu caquita, te doy un beso. Si te das, ¿vieron todo lo que hacemos con los chicos cuando tienen 2 años, 2 años y medio? Bravo, bravo, muy bien, hiciste la caquita, bravo, bravo, aplaudimos todos, vamos a tirarla al inodoro, decirle chau a la caquita, ¿cierto? Es que la pudo dar. Podré dar eso que deseo dar. El punto de deseo, en cambio, queda del lado del otro, porque es el otro el que reclama disciplina, normatividad, es decir, ¿qué quiere decir que reclama disciplina, normatividad? Hasta que aprenden a controlar el esfínteres, bueno, comen con los padres, los chicos, juegan con los padres. La primera cosa que le enseñan que no se puede hacer en cualquier lado, sino que se hace en la pelela o en el inodoro es la caca. ¿Cierto? Eso ya implica una norma que le reclama el otro. No se puede hacer cagadas en cualquier lado, hay que hacerlas ahí. ¿Sí? Entonces esto implica que empieza a haber una norma, que es lo que los chicos empiezan a respetar a los 2 o 3 años cuando van al jardín.
hora de entrada, hora de salida, hora de tomar la merienda, hora de jugar. No se hace cualquier cosa en cualquier momento, sino que hay una norma que el otro pide que se cuide. Es por esto que el neurótico obsesivo también se siente siempre demandado por el otro. ¿Vieron que está siempre colgado de la demanda del otro? A ver un ejemplo. Si, digamos, un paciente cuenta que el domingo abrí el diario y le digo a mi mujer, bueno, es de otros tiempos, no de la era Milei, que está tan imposible de viajar, le dice, che, mirá qué bueno estos viajes a Europa, no están tan caros. ¿Cómo me gustaría conocer Europa? Qué bueno. Bueno, la mujer toda solícita agarra después el diario del domingo, recorta todos los avisos, se los entrega, che, fíjate cuál es posible, ya que me dijiste que tenés tanta ganas de viajar a Europa. Y el tipo que le contesta, esta, va como lo cuenta en sesión, esta se cree que soy Rockefeller, que podemos viajar a Europa. ¿Qué se cree? ¿Que yo qué tengo? Una estancia de papá, que no, digamos, se siente muy reclamado por el otro. Se siente colgado de la demanda del otro. Ve venir su deseo como demanda del otro, ¿cierto? O un ejemplo más próximo, un paciente que se queja de que nunca puede presentar un trabajo, todo lo que leo, nunca presento un trabajo, nunca presento un trabajo. Y bueno, se me ocurre decir, bueno, ahora viene el Alacano de Mar del Plata. Dice, ah, sí, usted porque está muy comprometido con la Alacano, quiere que yo presente un trabajo en la Alacano de Mar del Plata. Es decir, vio, él quiere escribir un trabajo, pero lo ve venir como demanda del otro. Como yo estuviese sumamente interesado en que él presente un trabajo en la Alacano de Mar del Plata. ¿Cierto? Lo nombré como una posibilidad, pero ve venir su deseo como demanda del otro. Por eso nunca se entrega del todo, por eso es tan durito, tan estirado, tan poco demostrativo, un obsesivo. ¿Sí? Digamos que, bueno, el ejemplo que más próximo deben tener de sus lecturas es El hombre de las ratas, ¿cierto? Acuérdense que es hijo de un matrimonio de conveniencia entre una señora rica que quería tener un hijo y él que quería tener una mujer con plata, ¿cierto? Si ponen la mamá de este lado como rica y que quiere tener un hijo y él como, digamos, ella busca un hijo, él busca la plata, entonces nace el hijo y nace tantas ratas, tantos florines. El matrimonio entre la madre que tenía plata. A ver. Sí, entre la madre que quería un hijo y tenía plata, él que buscaba el dinero de la otra, bueno, queda tantas ratas, tantos florines. No es un hijo deseado. Es un matrimonio de conveniencias, entre comillas, del cual surgen alguien fijado al punto tantas ratas, tantos florines. Es decir, no tiene nada que ver con la biologización, porque la princesa Bonaparte, que fue tan buena en sacarlo a Freud de Viena y conseguir que los nazis lo dejen salir y lo acompañó hasta París para que se instale en Londres, digamos, por ejemplo, a los pacientes anales les indicaba anestesiar el esfínter anal, por ejemplo, ¿cierto? Para que curen la neurosis obsesiva.
¿Qué tiene que ver el culo con la Avenida de Mayo? Diría un vecino. Perdón, me salió medio grosero el ejemplo, pero ¿qué tiene que ver aplicarle un anestésico al esfínter anal con la neurosis obsesiva? Lo mismo que hacía con las histéricas, que hacía una circuncisión clitoridiana para que lleguen al orgasmo. No es el objeto, no es algo del objeto del que estamos hablando, no es algo de la biología. Si estoy hablando de punto de angustia y punto de deseo, de sujeto y gran otro, es para desbiologizar, para desempirizar la cuestión del objeto que tan empirizado y tan biologizado quedó en el postfreudismo. Si ustedes lo leen a Raskowski, Arnaldo Raskowski, ven que, digamos, que una madre que da el pecho le garantiza una vida muy buena a su hijo. Y bueno, si una madre da el pecho como obligación, leyendo un libro y ni mirando al pibe, digamos, ¿qué hay del objeto oral allí? Sale mejor un pibe que la madre le daba madera con cariño. Digo esto para desbiologizar, desempirizar el concepto del objeto en psicoanálisis. Bueno, el objeto siguiente, la mirada, bueno, les habló mucho Estela la vez pasada, creo que lo tiene bastante claro, pero podemos escribir como es la frase de Lacan. Coinciden, lo dicto, lo voy escribiendo y lo dicto. Coinciden, pero no se confunden del lado del otro. El punto de angustia y el punto de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Estela le subrayaba que en el objeto escópico soy mirado. Lo que dice Lacan en el 11, cuando va a navegar con esos que van en el bote y dice la lata de sardinas me mira. No es un ojo que me mira. Ojo y mirada no tienen nada que ver. La lata de sardinas que reflejaba la luz me mira. Soy mirado es distinto de estoy mirando como sujeto. El punto es, coinciden pero no se confunden. El punto de angustia es cuando, no sé, vieron, qué sé yo, estás comiendo en la cena de Navidad o en algún cumpleaños importante de familia y esa tía que siempre existe te mira, digamos, fijo, ¿cierto? Y vos te turbas todo. Entonces ahí sí que hay que distinguir. El objeto mirada es mirada. Ah, perdón. María Catalina Avedaño Ventacún me pregunta si podía decir algo sobre la transferencia en el objeto anal. Gracias por decírmelo, porque lo salteé. En el objeto anal, vieron que hay pacientes que siempre te dicen, usted me va a tener toda la vida acá, porque como siempre hay problema, me va a tener toda la vida acá. Es claramente un anal retentivo, que siempre se considera retenido por el otro. Es su punto de angustia. Siempre se maltrata, es un sorete retenido por el otro. Otro paciente, si tiene una fijación anal expulsiva, ¿qué dice a cada rato? Usted ya está podrido de mí, que siempre cuento lo mismo, siempre tengo las mismas dudas, si esta o la otra o esta, que me separo, que no me separo, ya voy a estar podrido, en cualquier momento me echa. Es claramente un anal expulsivo. No sé si te contesto, Marta Catalina, con esto tan breve. Bueno, espero que sí. Muchas gracias. Bueno, así que sí.
Bueno, entonces, el objeto mirada coinciden pero no se confunden del lado del otro. El objeto mirada es objeto A cuando cae. Ahora que son mayoría chicas, cualquiera en el bar que prefieran habrán sentido la mirada de un tipo que las está mirando. Pero bueno, se dan vuelta, el otro baja la vista, pero vuelven a sentir la mirada, se vuelven a dar vuelta, pero es una mirada que cae. Esto Lacan lo trabaja bien, Estela se los contó bien con el cuadro de las meninas, pero la mirada cuando no cae, lo dijo Alain Didier Bayle en el seminario de Lacan cuando pidió la palabra, la mirada también viabiliza el superyo. Todos tuvimos una maestra que de una mirada fija que te dejaba duro, o alguna tía que te hacía temblar el cubierto en las cenas de fin de año, las reuniones familiares importantes, ¿verdad? Es decir, el objeto A, el objeto mirada, el objeto escópico, es objeto A cuando cae. Cuando se sostiene, es objeto del superyo. Entonces, el punto de angustia coinciden pero no se confunde del lado del otro. El punto de deseo es, bueno, el que se siente, la que se siente más habitualmente mirada constantemente por el otro o está si una, lo leo, Marta Silvia dice, una paciente recuerda que los padres le decían, cuando te cuidábamos nosotros estabas gordita, ahora te cuidas vos, estás flaca, ¿cierto? Claro, ¿se escucha que hablo? ¿Eh? ¿Se escucha cuando hablo? Sí, sí. Me corto, perdón, un gusto, doctor. Me encanta la charla, cómo la va desarrollando. Me hizo pensar a eso de una paciente que comentaba eso. Fallecen dos hombres, bueno, los hombres de la casa, el padre y después el marido, que ella define con carácter fuerte, y se sorprende y nota, eso me hizo acordar eso, no sé si será un ejemplo de fijación oral, que ella ahora no me mal alimento, lo dice como con sorpresa. Bien, Y me hizo ahora pensar, no me mal alimento. me llamó la atención eso porque venía con esta cuestión de la alimentación y todo eso, y como con sorpresa, bueno, eso lo dice de este modo. Me pareció que por ahí podría ser un ejemplo de fijación oral. Sí, de fijación oral, Es sí, una angustia. pero especialmente sirve para pensar que la cuestión que confunde alimentación con gordura. Ah, Ella lo que resuelve cuando te dice eso, entiendo yo, sí, aunque el recorte sea, es que estar bien alimentada no es lo mismo que estar gorda. ¿Eh? está bien, Estar gorda es para la mamá, para el papá, pero no para claro, una mujer que quiere ser deseada. claro. Ese es un punto importante para Sí, poder anticipar. distinguir A ver, gordura disculpen, de alimentación. Claro. pensaba si, porque en esto, si no la división es muy tajante entre los objetos, porque ahí se juega el objeto mirada y también en la cuestión del oral, digamos, en relación a estoy gorda, el otro me ve gorda, Sí, Ah, digamos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, y también la cuestión de, porque no se puede, en este ejemplo me parece que hay que pensar en todos en los objetos en general, digamos, en las distintas sí, presentaciones del objeto A. claro. sí, sí. Está bien, digamos que Marta Silvia subrayaba el objeto oral. Vos subrayás la mirada, ¿cierto? Que tiene que ver con esto. Bien, Digamos, un extremo es, digamos, la que siempre sale perfecta para la mirada del otro, ¿cierto? Digamos que coinciden pero no se confunde el lado del otro.
para no hablar de las meninas, que está suficientemente desarrollado, digamos, no nos vestimos igual para ir al consultorio que para ir a la cancha. No nos vestimos igual para ir a una fiesta que para ir a encontrarnos con un amigo en el bar, ¿cierto? O sea que la mirada del otro juega viniendo del lado del otro. Es fijación, es un punto de fijación fantasmática cuando siempre está perfecta para el otro. ¿Eh? Verbigracia Mirta Legrand, está siempre impecable. ¿Eh? Mandaba al nieto al mismo jardín que uno de mis hijos, ahí en la calle Serrano, y cuando todo el mundo hizo un día de lluvia, bajaba una que era arquitecta, dejaba el coche en doble fila, los rollos así, y bajaba, se mojaba toda, el otro que me llegaba apurado de acá, y ella impecable. Jamás, viste, botas azules, piloto azul, paraguas azul, no podía dejar de mirarla. Coinciden pero no se confunden del lado del otro. Ella esperaba a su nieto, pero jamás, jamás un desarreglo. No como yo, que soy capaz de ponerme zapatos marrones con media negra o esas cosas que, bueno, es más común de los hombres no mirarse al espejo, pero me puede ocurrir eso. Por suerte mi mujer me reta cuando pasa eso. Entonces me cambio. Bueno, digamos, eso de coinciden pero no se confunden del lado del otro. La voz, también escriban, coinciden pero no se confunden del lado del sujeto. Tanto cuando percibo la voz como cuando la emito, queda de mi lado. ¿Cierto? La mirada queda del lado del otro. La voz queda de mi lado. ¿Verdad? Lacan, doy dos ejemplos porque ese era el video 4:15 termine, para dar lugar a que podamos conversar un poquito. Da dos ejemplos. El primero es el shofar. Los que alguna vez fueron a una sinagoga saben que el shofar es un cuerno de carnero que se toca en circunstancias muy especiales. En Año Nuevo, en el Día del Perdón, o cuando se excomulga a alguien, como fue en la excomunión de Spinoza. Entonces, son tres sonidos que en la serie toman una significación. Según dicen los religiosos, digamos, si no estás inscrito en eso, no te emociona. Pero lo que era, el primer ruido significa que el pueblo le pregunta, ¿nos seguís queriendo? ¿Seguimos siendo tu pueblo elegido? El segundo, que es el que más los hace vibrar a todos, es cuando Dios contesta, sí, acá estoy y lo sigo eligiendo a ustedes. Y el tercero, que el pueblo de Israel le responde, te seguimos siendo fieles. Esto es importante porque por la forma del carnero, los analistas de la escuela norteamericana, de la escuela del yo, lo decían como objeto fálico, por el valor que tiene, en la religión. Eso decían que era un objeto fálico. Lacan dice nada que ver con el falo. Justamente el goce fálico es el goce de la palabra. Y dice, si los judíos se pasan todo el día leyendo las escrituras, vieron, cada día leen otro capítulo de la Torá, cada día leen otro capítulo, siempre están así en esa posición de lectura y cada día van a leer otro capítulo de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre leer las Sagradas Escrituras y hacer sonar el shofar? Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la voz de Dios.
dicen que el shofar remeda, el que más cerca llegó a Jehová, según las escrituras, es Moisés, que llegó a 10 puños de Dios, y ahí escuchó una cantidad de truenos y de ruidos que dicen que es lo mismo, que significan lo mismo que el shofar. No soy un religioso ni estudioso de la religión, repito lo que leo. Y entonces, digamos, no es lo mismo la palabra de Dios que la voz de Dios. Es el objeto invocante. Coincide, pero no se confunde del lado del sujeto. Bueno, ya que estamos hablando de los judíos, sí, eso sí, tengo la experiencia, digamos, de que en los entierros, en los aniversarios, cuando la gente va al cementerio, muchos no conocen el hebreo, entonces les dan para leer el rezo en fonética. No saben lo que leen, no entienden lo que leen, sin embargo, el emitir la voz les trae alivio. Lo digo esto para que no confundan voz y palabra. El objeto, voz es un objeto, la palabra es otra cosa, cobra una significación. Y entonces, sí, les cuento un caso de mi clínica. Había un paciente que era odontólogo, pero le aburría la odontología, cosa muy rara porque hay que aguantarse una carrera tan larga y tan difícil como la odontología y que después no te guste trabajar en eso. Pero bueno, él cuando fue en esa época eran el centro de extensión psicoanalítica, funcionaba el San Martín, él iba a escucharnos, cada vez que hablaba yo me interpelaba con preguntas en muy alta voz. Después se anotó en el seminario de la escuela y también tenía un modo muy intrusivo de traer las preguntas. A mí particularmente no me molestaba, pero me hacían saber que era molesto el modo en que intervenía. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué? Y entonces, bueno, digamos, al poco tiempo me pide análisis. Me pide análisis y me dice que que veía en mí una fuerza muy especial que le podía transmitir, él que no logra entusiasmarse con nada. Bueno, la verdad que me dio, dije, lo que es la transferencia, porque hacía poquito había muerto mi papá, yo me sentía muy caído y el otro me veía con mucha fuerza. Bueno, digamos, el analista lo determina el analizante, me veía así, y y bueno, lo primero que le digo es que, bueno, ¿por qué nunca se le ocurrió hacer una especialización dentro de la odontología? Si no le gusta trabajar con los dientes, están los que hacen radiografía de la boca. Ahí y me pone cara como que estoy diciendo pavadas. Bueno, seguimos por así. Yo nunca noté, jamás noté que él traía muchos libros de sonido y los dejaba ahí sobre el escritorio. Nunca les di importancia. Hasta que un día, que bueno, esas cosas que pasan, lo tengo que llamar para decirle que le tengo que cambiar un horario. Y esperaba un convencional, no era la época del WhatsApp, se dejaban mensajes en el contestador automático. Y entonces dice, hola, lamento decirle que en este momento no podré atender su llamado, con una voz de Cacho Fontana. Estarán deduciendo mi edad porque no había WhatsApp de Cacho Fontana. Bueno, sí, tengo esa edad. Y entonces
dice, no podré devolver, no podré responder ese llamado, pero intentaré devolverle el llamado a la brevedad posible, mas lamentablemente no podré devolverle su importe. ¡Ja, ja, ja! Pues la verdad que no era un llamado común, ¿no? Digamos, era imitar la voz de Cacho Fontana. Digo, míralo vos al tipo este. Me quedé llamado, de algún modo eso lo asocié con los libros de sonido, que realmente no lo interpreté, pero yo pensaba, odontólogo con libro de sonido, ¿por qué no te haces? Lo interpretaba una cosa melancólica. ¿Por qué no te haces un curso de especialización? Siempre galeando, pidiéndome que me tiene que deber esta sesión y la otra, ¿cierto? Hasta para poder continuar vendió un cuadro que había en la casa, que había heredado. Digo, qué sé yo. Yo veo que mis odontólogos vivían muy bien, veía yo. Y entonces, bueno, hasta que un día, bueno, anda, dice, bueno, yo le interpreto que, bueno, algo que contaba del padre, que el padre no tenía mucho peso. Estaba muy ahí sentado en la cabecera de la mesa, pero que no cortaba ni pinchaba. Porque él había contado que sí, yo le dije, pero tu papá compró la casa en que ustedes se criaron, todos los hermanos se criaron bastante bien, cada uno hizo una carrera. No, mi viejo la ganó en una rifa, eso, y por eso la pudo comprar, sacó un billete, no me acuerdo de qué lotería o de si en el sorteo de Navidad, y dice, no, la ligó de arriba, ¿qué? Mi vieja, entonces le hago una interpretación donde el poco valor de su padre, y entonces él me dice, no, 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 lo tenías que ver a mi viejo en la cabecera de la mesa gritando, ¿quién se creen que manda en esta casa, carajo? ¿Quién se creen que manda en esta casa, carajo? ¡Cállese la boca! Digo, bueno, querido, si le preguntaba a ustedes porque no sabía, ¿no? En ese momento se me separan para mí palabra de voz. Una cosa era esa voz que me decía, lo tenías que ver a mi viejo con esa voz grave que tenía diciendo en la cabecera de la mesa, pero al separar palabra de voz, digamos que queda descalificado, ¿no? ¿Cómo? Si le preguntaba a usted quién manda en esa casa, porque tu viejo no sabía justamente. Ahí empezamos a trabajar, empiezo yo, eso que leí tantas veces, que la palabra no es la voz, que el shofar no es lo mismo que la palabra de las Sagradas Escrituras, me lo hice consciente en la clínica, y a partir de ese momento puede empezar a hablar de su gusto por la voz. Resulta de lo cual hace el ingreso al ISER para la carrera de locutor, que yo ni sabía que existía, que también me costó mucho trabajo aceptarlo porque para mis prejuicios es mucho más importante un odontólogo, un doctor odontólogo que un locutor. Pero él sacó una de las primeras notas en un ingreso que es muy difícil, hizo la carrera con mucho entusiasmo y se empezó a dedicar a la locución. Y cuando el radio despertador me despertaba, llegaba a distinguir la voz de él en algunas tandas publicitarias. No solo eso, sino que un día llega a la sesión después de eso y me dice, descubrí una cosa extraordinaria, un objeto que vos pones un disco, le quita la voz para que vos ponga la tuya. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, bueno, lo que yo entendí es, le quitas la voz al otro para poner la tuya. Se hacía presente como sujeto a través del objeto voz. Bueno, era lo que después con eso lo compró y armó el primer karaoke de Buenos Aires.
era el karaoke y que tuvo tanto éxito durante mucho tiempo hasta que ahora aparece la imagen con la televisión, no es solamente la voz, pero fíjense lo que fue trabajar, todo un análisis, no desde el significante, sino desde el objeto voz. Se hizo locutor, después me dijo eso que no entendía qué quería decir. ¿Viste? Pones un disco, le sacás la voz al otro y pones tu voz. Lo que entendí es eso, agarrás al gran otro a través del objeto y pones tu voz. Pero lo que decía manifiestamente recién lo entendí cuando me invitaron al primer karaoke. ¿Eh? Bueno, hemos recorrido los objetos que propone Lacan y sí, ya son 4:18. Espero Bueno, comentarios, alguna pregunta. genial. Gracias, José. Me gustó mucho el cuadro como lo hiciste. Tal vez lo puedas mostrar a la cámara para que puedan copiar los que no llegaron a copiarlo. Sí, ya lo A hago. ver si lo podés subir. Y mientras voy leyendo. Perdonen que estoy mirando así, porque estoy con la computadora y el celular. Estoy dicotomizada hoy, esquizofrénica. Em, Interesante esto que tanto se escucha, estoy gorda porque me alimento mal. Puede ser también cuando escuchamos a Lennon y nos emocionamos sin entender el inglés. A ver, giralo un poquito más hacia la derecha sería, creo. A ver, pues estamos en espejo. Y ahora bajalo un cachito, ahí está. Un poquito más, correlo, para el otro lado. Ahí, perfecto. Oral, anal, mirada, voz. Otro, no doy más, No, no no hay hay más. más, perdón. No hay más, Punto sí. de Del angustia, no hay lado más. anal, sigo mirando para. Sí. Punto de angustia en el anal, podré darlo, y en mirada voz coinciden, pero no se confunden en ambos. Del Y lado del después en otro. el punto, exacto, y en el punto deseo pone del lado oral, sujeto, yo anoté acá, búsqueda, pecho, bueno, deseo, en Búsqueda el activa del anal, pecho. Búsqueda activa del en el, pecho. búsqueda activa del pecho, en el anal, el punto de deseo, el otro reclama, no llego a leer la letra, comprender la Normatividad y letra, disciplina. normatividad y disciplina. Bien. Y en En la el mirada no objeto coinciden del mirada lado del otro, y en la voz no. coinciden, pero no se confunden del lado del sujeto. ¿Eh? Lo que me Cosa que pareció ustedes interesantísimo, sí. lo que me No, pareció digo que interesantísimo cuando van que, a una fiesta, vieron si hay un buen DJ, los jura a todos y sabe qué música poner para que salgan a bailar. ¿Cierto? claro, Del lado del tal cual. sujeto, si pescan la edad de la gente, el tipo de gente que hay, ponen la música adecuada y la gente sale a bailar. A Si esa ponen, década, claro. claro. Perdón, Estela, dale. No, que lo del shofar, vos sabés que cuando yo estudiaba el seminario de la angustia me fui a varios templos para la fecha, no me acuerdo, ese año nuevo, qué sé yo, tocaba el timbre porque yo quería escuchar el shofar. Y fui aquí uno, acá en Belgrano, que después me enteré que es uno muy tradicional, toqué el timbre y me dice, ¿y usted a qué viene? ¿Escuchar el shofar? ¿Y usted es judía? No. ¿Y quién le invitó? Nadie. No, no puede entrar. No, por favor, no puede entrar. Y después tuve la suerte de ser invitada a una actividad donde se sonaba el shofar, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era, y había un librito donde estaban las letras en hebreo y las letras en la traducción al castellano. Me acuerdo el esfuerzo que hacía por tratar de ver esa palabra en hebreo qué quería decir en castellano. Lo que no me di cuenta es que estaba leyendo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda el hebreo. Entonces, igual no iba a entender nada, pero quería tratar de entender y no sabía lo de los 3 sonidos del shofar. Se lo pregunté a cuántos judíos me crucé, incluso en mi edificio, y todos me dicen, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Recién ahora me has desasnado de qué quiere Bueno, decir cada sonido, porque uno es más corto y otro es más largo.
y la voz de Sí, Dios. Me parece, a mí me gustó mucho. Bueno, a ver, en el Feli, chat. acá me preguntan si eh, de nuevo no dije cómo juego esta en la transferencia. lo de la Digamos, transferencia. Bueno, digamos dale. que el punto de angustia y algunos se sienten mirados de una manera, otros se sienten mirados de otra. Vieron que hay gente que dice que se siente fea, ¿eh? Y gente, y, y uno no los percibe así, ¿eh? Pero, y con la voz lo mismo. ¿Cuántas veces pasa en análisis cómo dijo y uno estuvo callado? ¿Cierto? Desean recibir la voz del otro. También como O lo no que dice dije de la nada. mirada, la voz cuando es objeto A, cuando cae. Cuando no cae es lo que vehiculiza el super yo. En el grafo ustedes se acuerdan que Lacan pone en la parte inferior entra significante y sale voz, ¿cierto? Es decir, te doy otro ejemplo, que una chica que vino llorando a la sesión porque perdió un parcial del ingreso a la facultad porque la mamá la mandó cuidar a la abuela, ¿cierto? Pero a esta chica la manda a cuidar a la abuela, actúa como super yoico, brum, iba a cuidar a la abuela, brum. De pronto le repito estas palabras, ¿cierto? Anda a cuidar, le digo, ¿por qué te toca a vos cuidar a la abuela? Si la hija es tu mamá. Pero, claro, entonces, sí, yo la quiero, mi abuela. Sí, sí, pero no por eso tenés que perder vos tu parcial. No por eso tenés que perder el cumpleaños de 15 de la semana que viene. Entonces ahí de nuevo se separan voz y palabra. Lo que era la voz del super yo, cuando entra significante, pasa a poder escucharse de otra manera. Y bueno, mamá, yo a la abuela la quiero mucho, pero al cumpleaños 15 voy, arreglate. ¿Cierto? Hizo un buen corte con la madre. ¿Eh? Bueno, espero que te También haya lo relacionaste contestado. con el nudo, ¿no? Si también ¿Cómo? hiciste la relación del objeto en el nudo, también fuiste al nudo cuando Sí, hablaste del objeto en el calce del nudo, en lo real, en lo imaginario y en lo simbólico. No sé si sí. quieren que amplíe un poquito más sobre esto o abran los micrófonos. Va a ser más fácil que yo pueda leer dicotomizada como estoy entre el chat y el celular. Eh, a ver, Hola, sí, quería hola Nancy, Sí. sí, primero, dale. doctor, muchas gracias, es un placer siempre escucharlo, un privilegio también, así que muchas gracias. Pensaba en la clínica con niños, y en niños ¿Cómo? donde en la clínica con niños, Sí, estoy un poco disfónica, a veces en presentaciones muy complejas, estaba recordando un niñito donde no aparecía esto de que se había perdido el objeto, entonces la voz, su propia voz, no aparecía y era un soliloquio de palabras, digamos, y como el trabajo analítico permite algo del registro de, digamos, de la inscripción de esa pérdida y puede aparecer la voz del sujeto, que por ejemplo se traduce también en la escritura, en la letra, en poder hablar con palabras, ¿no? sí, Parece bastante, esto súper, muy clínica esta indicación de para que haya objeto tiene que estar perdido. Digamos, si está presente o aparece la angustia o es súper yoico, digamos, o no está, digamos, la cuestión de la posibilidad de circular. Me parece súper sí. clínica ese, que nos haya recordado eso. Gracias. Sí, muy bueno lo que señalás. El objeto como tal es objeto en tanto se separa del cuerpo. No es parte de mi cuerpo, sino que se separa. El objeto anal, el objeto oral, digamos, la mirada y la voz menos empirizables, pero son objetos en tanto se pueden separar del cuerpo. No hay objeto A si no se separa del cuerpo. ¿Mm? Claro, eso también lo vemos en la clínica de la psicosis, digamos, donde al no estar este corte, digamos,
no hay objeto A, hay puro goce, digamos, no está el objeto como perdido, digamos, no está esta cosa de Sí. lo pulsional. Igual No esto solo, no solo eso, sino que en cualquier esquizofrénico juvenil, cuando lo ves sentado en el hospital, borda 100%, como dicen los psiquiatras, gatismo, cuando están así en posición fetal, sentados todos los puntos del cuerpo valen igual. No hay zona erógena, no hay objeto de goce. ¿Eh? Está totalmente unificado. Bueno, ¿qué más me ibas a decir cuando te interrumpí? no, porque ahora que ustedes eso, yo me quedé pensando en este ejemplo que daba de la Santa Águeda, y cuando Sí, ella se corta los pechos, lo que yo pensaba es, ahí, digamos, si bien el objeto está separado, digamos, es lo mismo que el objeto A, digamos, porque los pechos no valen sin el cuerpo. Estamos, claro, por más que la iglesia la haga santa, por ser tan virtuosa de no entregarse a ese hombre, cortarse los pechos y meterse en un convento, digamos, no, no, que se pierda un objeto es que la voz la emito y ya no es mía. La mirada cuando miro a alguien tiene alguna consecuencia, ¿eh? Del mismo modo que no puedo comer mi pecho, tengo que tomar del pecho del otro, ¿eh? Digamos que el objeto sea del otro no es lo mismo no es lo mismo un objeto separado del cuerpo que un objeto amputado, ¿eh? No es lo mismo cuando hay una amputación que decir el objeto se separa del cuerpo. claro, claro. Porque es lo que usted decía, no hay que anatomizar el objeto A, no se trata de eso, digamos. Y tampoco el Sí. cuerpo es la anatomía, digamos, del cuerpo, No, claro, pero al menos al que tampoco le es interesa el psicoanálisis. claro, claro. Pero amputado puede ser también, digamos, una voz que no diga nada, ¿no? Tenés que decirme algo, algo. Va al mismo sentido que lo de Santa Águeda. ¿Eh? Muchas veces hacemos ese chiste. Decime algo, no te quedes decir algo. Bueno, se me tiene una voz que no dice nada. Pero qué maravilla ese paciente que terminó con el karaoke, ¿no? Ay, Creando sí, el karaoke. el Qué trabajo que maravilla. Y esto que vos escuchas, me hizo muy sí, bien porque que vos escuchás cuando llamás. me permitió ubicar la cuestión del deseo, superar mi prejuicio. Porque cuando uno analiza, Claro, también se claro. analiza, ¿no? Porque Mm, realmente sí, a mí me costó seguirlo en su camino, por suerte pude, porque para mi prejuicio es mucho más importante ser odontólogo que, que locutor. Pero como él me decía, eso de que eso no me quede melancólico, que no hago ningún curso de especialización, ¿sabes cuántas veces me lo dijeron mis anteriores analistas? No, no te pongas el chip, decime algo claro. nuevo. Todos lo querían profesional, todos lo querían profesional. Y él quería otra cosa. Claro, pero bueno, Claro. uno lucha, uno es un sujeto y ahí Sí, en la claro, claro. posición de representar el objeto A o de semblante A, como dice Lacan, también lucha con sus Ujú. propios perjuicios. ¿Eh? Obvio, obvio, obvio. Bien. A ver, ¿quién más quiere? Abren los micrófonos, va a ser más fácil, por favor, hágamela sencilla. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Disculpen mi desprolijidad hoy, pero bueno, lo real a veces arremete, ¿no? Candela, que a veces participa, estoy nombrando a quienes participan, Gisela, Graciela, las que siempre algún comentario. eh, ¿Quieren hacer o dejamos acá? ¿Les queda alguna pregunta? Sí, Cristina, porque se ¿querés decir empiezan a algo? retirar, ¿viste? Bueno, Me dicen, entonces vamos a, bueno, si ya es, dejemos acá. La verdad me gustó mucho porque fue una exposición muy clínica, donde articulaste teoría y clínica, que esto es importantísimo, es cierto, tocaban los
los cuatro objetos, ¿no? Pero además podrías no haberlo hecho y lo hiciste y esto ayuda muchísimo a poder avanzar. Así que, bueno, muchas gracias, José. Me Gracias alegro a que les ustedes, sirva. le damos un fuerte aplauso. Si pueden habilitar los micrófonos, yo sí aplaudo, se me cae el Yo celular. también les Así que aplaudo. El trabajo es de todos. Cualquier pregunta el que les trabajo quede es de todos. entero me la mandan al mail. Al mail, recuerden, subermanjose@gmail.com. ¿Sí? Eso. Bueno, Bueno, chao. bueno. Muchas Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Nos José. vemos. Muchas gracias, Chao, Amaris. chao. Chao.